Muy bien, ya a esta hora de la mañana, 8 de la mañana con 16 minutos, estamos enlazados con el doctor Marco Almerí, experto en salud pública. Doctor Almerí, como siempre, un gusto conversar con usted. Buenos días. Buenos días a usted, a todos los televidentes, a los... Gracias. Bueno, ya se han dado las últimas disposiciones que todos conocemos por parte de nuestras autoridades gubernamentales, con algunas restricciones muy particulares para las personas mayores de 65 años, para los niños menores de 14. Quisiéramos conocer cuál es la impresión que usted tiene, la lectura de esta nueva etapa a la que ingresa el país. Mire, la cantidad enorme de infectados que nosotros tenemos como país, que nos ubica entre los 6 primeros del planeta, ha ocurrido en cuarentena. Esta cantidad enorme de muertos que hemos tenido, que nos pone entre los 10 primeros del planeta, también ha ocurrido en cuarentena. Es que lo que pasa es que la cuarentena que nosotros hemos hecho, que es una cuarentena chicha, por así decirlo, es una cuarentena pues que ha provocado, no ha cumplido el objetivo, porque no, ya sea por la falta de autoridad del gobierno, ya sea porque hay peruanos que no lo han respetado, ha provocado eso. Entonces, ahora lo que están haciendo es una cuarentena para los menores de 14 años y para los mayores de 65 años, que sigue siendo la misma. Es decir, ¿qué propósito tiene a los menores de 14 años mantenerlos en la casa en una cuarentena en donde ya sabemos que los adultos salen, muchos de ellos irresponsables, traen el virus a la casa y muchísimos de los niños deben estar infectados? O sea, la gran mayoría debe estar infectados. Lo que pasa es que los niños son absolutamente sintomáticos, ellos no hacen cuadro clínico, entonces, y el gobierno no ha hecho test a los niños. Entonces yo creo que la gran mayoría de los niños ya están infectados, solo que son asintomáticos y no dan muestra clínica. Y entonces yo creo también que por esa razón la Organización Mundial de la Salud simplemente no los ha puesto a ellos dentro del grupo vulnerable. O sea, para la OMS, los menores de 14 años simplemente no figuran como grupo de riesgo o población vulnerable. Y es más, en la China, en Italia, en España, en todos los países donde ha habido una gran cantidad de infectados, los niños ya están en la calle. Y no están en la calle, o sea, solo porque queremos que ellos estén, sino porque ellos constituyen o están pasando por una etapa de desarrollo que es absolutamente particular. Lo que nosotros hagamos con ellos en esta etapa de su vida los marca para siempre. Entonces, los niños de los 10 años, 9 años, 14 años, su naturaleza es el movimiento, esa es su naturaleza. Entonces, si nosotros le cortamos eso, estamos yendo contra la naturaleza propia de estos seres que por miles de millones de años así han evolucionado, o así hemos evolucionado, en absoluto movimiento. Entonces, el confinamiento que ellos ya tienen por largos meses va a provocar, además del estrés que ya tienen por la situación académica, muchas enfermedades psicomentales que se pueden manifestar más adelante. A mí me parece que si estamos copiando las cosas que están pasando en Europa, en China, ¿por qué no copiamos esa también? Y no estoy diciendo que todos los niños deben salir a la calle, porque eso ya es responsabilidad de cada uno de los padres, pero lo que no se puede hacer es simplemente, por una ley, ir contra la naturaleza de ellos e impedirles su salida, porque, como ya sabemos, ellos son absolutamente asintomáticos. Claro, no tiene mucho sentido que yo salga, que mi esposa salga y mi hijo no pueda salir cuando todos vivimos en una misma casa. Pero lo que puede resultar un riesgo es cuando llevamos a estos niños a casa de terceros. Es decir, si van a visitar a sus abuelos, ahí sí se pueden convertir en agentes de contagio, digamos, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que hablar con esa claridad a los padres de familia. Así es. Entonces, fíjese, lo que yo creo que debiéramos, es decir, por ejemplo, el hecho de que nosotros los liberemos de la cuarentena a los menores de 14 años no significa pues que ellos puedan ir a donde ellos libremente quieran, porque ellos siguen bajo la responsabilidad de sus padres. Sus padres son los que tienen que definir a dónde los llevan, con criterio siempre, ¿no? Con juicio siempre, a dónde los llevamos, con quienes los ponemos en contacto. Eso tiene que seguir, obviamente. Pero lo mismo pasa con los mayores de 65 años. Los mayores de 65 años, incluso con las comorbilidades que sí forman parte de la población vulnerable, porque la OMS sí los reconoce a ellos, pero pasa que en nuestro país solamente la mitad de los peruanos tienen hogares con un patio o con el número suficiente de cuartos como para hacer el aislamiento interno. El resto de peruanos no los tiene. El resto de peruanos no tiene patio de distensión, el resto de peruanos tiene un número inferior al número de cuartos que debieran de tener, por tanto hay hacinamiento. Entonces no tiene ningún propósito
propósito tampoco para ellos confinarlos a un lugar donde de todas maneras terminan enfermándose. Entonces, sí, repito, las peores cifras del Perú han ocurrido en cuarentena total. Entonces, ¿qué será pues la cuarentena parcial? Imagínense, o sea, cuando todos adultos y menores no podíamos salir, ocurrieron el mayor número de contagiados del Perú y además como parte del mundo. Pero imagínense lo que puede pasar ahora que ya los adultos pueden salir. Obviamente, eso no es ninguna garantía para una persona mayor de 65 años y mucho menos para uno de 14 años. A mí me parece que simplemente no están siendo bien asesorados porque un gobierno tiene que emitir resoluciones con sustento técnico y sustento médico. Entonces yo he escrito ese post porque me encantaría saber dónde está su sustento médico, de dónde lo sacaron. Tienen que haberlo leído de algún lugar, porque no creo que sea la ocurrencia del comando COVID o del comando que los asesora, porque entonces sí que estaríamos siendo gobernados por personas que subjetivamente emiten las normas y las leyes. Eso no puede ser. Entonces lo que seguimos viendo, a juzgar por las medidas que va tomando el gobierno, es que sigue un tanto a la deriva, no hay una estrategia efectiva, es la insistencia en una estrategia que no ha dado resultados. Como usted bien lo señala, ¿no? Si la cuarentena total no funcionó, cuánto menos la cuarentena parcial. Entonces no parece tener una estrategia efectiva entre sus manos. Sí, la verdad que parecen tercos, porque no entiendo si no revisan las cifras, y no entiendo si no se dan cuenta que en cuarentena total ocurrió la desgracia sanitaria que estamos viviendo ahora, que ha conllevado, por cierto, una desgracia económica. Entonces, ¿qué caso tiene una cuarentena parcial en donde cuando llegan todos los que salieron se encuentran con los mismos que han dejado adentro? ¿Me entiendes? Entonces, y lo que es peor es que los de menores de 14 años están pasando por un momento crítico de sus vidas, que puede marcarlos en el futuro. Entonces, la verdad no los termino de entender, peor aún si no tienen un sustento técnico y médico, porque la OMS simplemente no los reconoce a ellos como población vulnerable. ¿De dónde sacaron? Eso es más de la subjetividad con la que nos gobiernan. Eso es absolutamente peligroso. De acuerdo. Doctor Lemarí, usted destapó, dio a conocer una situación a la cual nosotros tomamos aquí, hicimos eco porque consideramos que fue un atentado contra la salud de los peruanos. Me estoy refiriendo a esta prohibición de la compra de oxígeno que se producía en nuestro país y que generó pues la situación que lamentablemente todos hemos sufrido. Bueno, el doctor Ugarte, que fue el ministro en aquel entonces, se ha paseado después de su recuperación, cosa que a nosotros nos alegra mucho desde luego, se ha paseado por los medios de comunicación reconociendo esta situación como un error, ¿no? Cuando estuvo pauteado para que los entrevistemos aquí, no contestó el teléfono, prefirió dar la entrevista en otro medio y no a nosotros, y de ahí no hemos tenido la oportunidad porque creemos que tiene que rendir cuentas, no basta con decir fue un error. ¿Cómo usted lee esta posición que ha dado a conocer públicamente el doctor Óscar Ugarte? Que bueno, que cuando termine esta pandemia, todas aquellas familias que por su error han perdido a sus familiares, seguramente tendrán que exigirles cuentas, que eso es lo normal, lo que ocurre en una sociedad democrática como la nuestra. O sea, que muchísimas personas en este mundo cometen errores que luego terminan en muertes de personas por delitos diversos y terminan dando cuenta a la justicia. Entonces a mí me parece que tendrá que ocurrir en este caso también, pero eso es un tema de él y de la justicia. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es que él tiene una voz importante dentro del comando COVID, ¿no? Al igual como lo tiene la doctora Pilar Macetti. Entonces a mí me preocupa porque estos personajes que ya están ahí enquistados en el Ministerio de Salud 25, 30 años, andan de error en error. Le pongo otro ejemplo de la doctora Pilar Macetti. El 5 de abril, fíjese, no estoy hablando del 2019, de este año. El 5 de abril del 2020, la doctora Pilar Macetti lo que dijo es que el Perú, en el pico máximo de la pandemia, tendría 5.000 infectados, 5.000. Y que por tanto el objetivo del gobierno era el siguiente: como iban a ser 5.000 infectados y el 10% de ellos requerirían UCI, cama UCI, entonces el objetivo del gobierno tenía que ser tener 500 camas UCI para ese 10% de 5.000, que son los que se iban a poner graves. Entonces, en ese momento el Perú, el 5 de abril de este año, tenía solo 100 camas UCI y el gobierno se echó a trabajar para tener 500 camas UCI. Entonces,
¿Qué pasó? Que la señora Macetti le dijo al Perú que sus pensadores, sus ideólogos, la gente que trabaja con ella, había calculado que íbamos a tener 5.000 infectados. Entonces, fíjese, hoy día, 29 de junio del año 2020, no tenemos 5.000 infectados como habían calculado de ellos. Hoy día ya pasamos los 270.000. Entonces, cuando usted hace un cálculo, yo sí le admito que usted se equivoque un poquito para arriba, un poquito para abajo, no hay problema. Ese es ese rango de error, pero de 5.000 a 270.000 nos habla que absolutamente ellos trabajan de espaldas a las cifras reales, no conocen la realidad del Perú, y entonces el problema está que con estas cifras equivocadas es que han tomado las decisiones. Con esas cifras equivocadas ellos emiten resoluciones, decretos supremos, decretos de urgencia, que lo que ha conllevado hace que el país esté en desastre sanitario y en desastre económico. Entonces, y sin embargo siguen ahí. Ahí están, siguen siendo jefes del comando COVID. El otro señor es el jefe de operaciones de nada menos que de salud. Gobierna el dinero de miles de peruanos, de 11 millones de peruanos. Entonces, claro, me equivoqué, fue un error y ya está, eso es todo. Seguimos ahí. Además no se corrige porque la situación continúa, ¿no? Absolutamente, y fíjese usted, hace ya, mire, en el Perú se mueren, por cada 20 minutos se muere un peruano por enfermedad COVID. Mire lo que le digo, cada 20 minutos muere un peruano por COVID. Y el presidente dijo, el día, si no me equivoco, fue el miércoles, dijo 48 horas para que las clínicas firmen se allenen a la posición del gobierno. Fíjese, hasta ahorita ninguna ha firmado, ninguna ha firmado. ¿Cuántos muertos han ocurrido desde esa fecha hasta la hora? Porque ya, bueno, deben ser cientos, ¿no? Y las clínicas siguen sin firmar ese documento, porque para que sea válido ese documento, porque es un acuerdo civil entre partes, tiene que ser firmado. Y hasta ahora, nada. Entonces, hay una falta de autoridad, no hacen un ejercicio real del poder que ellos tienen, y bueno, lo que siempre salen es a dar discursos de repente histriónicos, de logros que no tienen, y entonces que por último pueden no importarnos, pero a mí lo que me importa es que detrás de esa falta de autoridad o detrás de esos errores, entre comillas, es que hay muertes de peruanos. Hay peruanos que mueren. Eso es lo que me preocupa. Claro, hay familias que se ven enlutadas desde luego, y no les gusta la crítica tampoco, y no se trata de la crítica por sí misma, sino la crítica que propone, la crítica que hace resaltar los errores para corregirlos. ¿Cómo cree usted que deberíamos enfocar esta etapa en la que nos encontramos y lo que se nos viene como país? Bueno, respecto de lo que hemos conversado, a mí me parece que ya es hora que mediante resolución ministerial el gobierno corrija este petitorio único nacional. ¿Qué está esperando? ¿Por qué no emiten la resolución diciendo que en el Perú sí se puede consumir el 93%, oxígeno al 93%? Estamos cuidando el monopolio, el mercado de dos empresas grandes que se han hecho ricas en el Perú con el oxígeno. Cuesta tanto hacer una resolución ministerial diciendo que aquí está, listo, acá está sentado en un documento que en adelante estas personas pueden producir oxígeno al 93% y los hospitales lo pueden volver a utilizar como lo hacíamos hace 10 años y hacia atrás, y hemos salvado miles, o si no, miles de vidas, porque por ejemplo el vicario que ha hecho en Loreto con $1 millón de soles ha construido una planta que produce al 95%. Cuando termine la pandemia no va a poder darle oxígeno a los hospitales. Entonces, me pregunto yo, ¿no? Son cosas que se tienen que corregir. ¿Por qué son tan lentos en esas cosas? ¿Por qué si fueron rapiditos en sacar $7.000 millones de deuda a través de bonos soberanos para endeudar a las generaciones futuras? ¿Por qué si fueron rapiditos para gastar 109.000 millones de soles? Nuestros ahorros de 25 años. Entonces, ahí son rápidos en unas cosas y son lentos en otras cosas. Y eso es lo que me llama la atención, y a mí me parece que tendrían que repensar el tema que han planteado para los menores de 14 años, porque los menores de 14 años no son población vulnerable. ¿De dónde lo sacaron? ¿No? Estos chicos pueden tener la libertad de poder salir bajo responsabilidad de sus padres. Yo no estoy diciendo que lo saquen a todos. Hay papás que tienen las condiciones y las posibilidades de sacar a los niños. Hay niños que viven en zonas alejadas de la capital que perfectamente pueden salir porque viven en áreas absolutamente libres, con buena ventilación, con aire corriente, que no representa ningún peligro para ellos. De acuerdo, doctor, le agradecemos mucho este enlace con nosotros como siempre. Y esperamos, gracias también. Gracias también. Esperamos pues que el gobierno escuche,